Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Bendiciones, mis amados hermanos. Te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. De antemano quiero pedir las disculpas. Estoy un poco estorbado de salud debido a los cambios de clima acá en los Estados Unidos. Como lo veíamos en el capítulo 1, Juan describe la visión de Cristo glorificado. En el capítulo 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias, que son 7 iglesias representativas de las 7 edades que tendría la iglesia en los subsiguientes siglos hasta llegar a la iglesia actual. Y en el capítulo 4 estamos viendo ya la esfera espiritual. Y sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El apóstol Juan inicia con una frase diciendo después de esto. Esto quiere decir que los eventos que estamos a punto de ver narrados en Apocalipsis tendrán lugar o sucederán después de las 7 edades de la iglesia o los 7 periodos de la iglesia que la iglesia ha tenido hasta llegar a la iglesia actual. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia y vayamos al cielo, se desata acá en la tierra un periodo de gran tribulación cual nunca la ha habido. Y este periodo y los eventos subsiguientes a este son descritos en toda la revelación de Apocalipsis. Por eso Juan inicia el capítulo 4 diciendo: y después de esto. Aquí hay un antes y un después. Y esto no es una mera casualidad, sino que después de que la iglesia sea tomada y arrebatada, entonces tendrán lugar los siguientes hechos del libro de Apocalipsis. Y el apóstol Juan sigue diciendo: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, que toda la revelación anterior ha sido dada a Juan en la tierra. Es decir, que Juan está teniendo en la tierra una epifanía de Dios del capítulo 1 al capítulo 3. Cristo se aparece delante de Juan de manera corpórea, de manera visible. Pero después de esto, dice que Juan alza sus ojos a los cielos y mira una puerta abierta en el cielo. ¡Wow! ¡Qué glorioso esto! ¿Te imaginas los cielos abiertos? Tal cual sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado y los cielos se abrieron y una voz de los cielos se oyó y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. O cuando Esteban estaba siendo muerto y vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Es algo similar lo que Juan está viendo acá. Los cielos se abren, mira una puerta y en esa puerta escucha una voz que le dice: sube acá. Y sin duda esta voz es la voz de Cristo, porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 al 11 dice que la voz de Jesucristo era como una voz de trompeta. Y esa primera voz, dice Juan, que habló conmigo, me estaba diciendo ahora: sube acá. Es decir, que Cristo está invitando a Juan y a la vez autorizando a Juan para subir al cielo y recibir toda la revelación. Siempre es Dios queriendo revelarle al hombre su plan, y esto lo vemos en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios invita a Moisés y a todo el pueblo a subir al monte Sinaí para darles la ley, pero el pueblo no quiso subir y le dijeron: ve tú, Moisés, y no vaya el pueblo. Dios invita también a los pastores a que fueran a ver al Mesías que acababa de nacer. También Cristo tomó aparte a Juan, Jacobo y Pedro y los llevó hasta un monte alto para que pudieran ver su forma glorificada cuando se transfiguró delante de ellos. Ahora Cristo mismo también está invitando a Juan y a todos nosotros nos está invitando y nos dice: vengan, suban y vean la revelación y vean lo que va a acontecer. ¿Será que tú aceptarás la invitación? Yo creo que la has aceptado, por eso estás oyendo este podcast. Hay muchos pastores que hoy no predican acerca del fin de los tiempos y lo ven como algo irrelevante para la iglesia. Eso es un grave error, porque si esto no tuviera importancia, no estuviera acá en la Biblia. Pero la Biblia nos habla acerca del pasado en el Antiguo Testamento
y nos habla acerca del futuro en la revelación del Nuevo Testamento y obviamente en la revelación del Apocalipsis. Y si está acá es porque es relevante para la iglesia. La iglesia debe de conocer las promesas gloriosas y qué le depara a este mundo para predicarle a este mundo malo acerca de los juicios que vienen sobre este mundo. El versículo 1 también es interpretado como una alusión al arrebatamiento de la iglesia, pues la iglesia cierra sus 7 periodos acá en la tierra con el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia y estos 7 periodos se terminan y entonces ya la iglesia está en el cielo con Cristo. También acá el apóstol Juan habla de que esa voz de trompeta le habló y dijo: sube acá. Y es exactamente esa figura la usada por el apóstol Pablo cuando habla del arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor Jesús en el aire. Entonces, esta puerta abierta en el cielo y Juan subiendo al cielo es una alusión clara al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia para este entonces, para el capítulo 4 de Apocalipsis, ya está en el reino de los cielos. Acaba de subir con Cristo y ya está o ya estaría en el reino de los cielos, ya hablándolo de manera futurista, de manera profética. Y sigue diciéndole el Señor: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta revelación es de las cosas que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. Versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando Juan dice yo estaba en el Espíritu, al instante yo estaba en el Espíritu, quiere decir que fue transportado al cielo, no de una forma corporal, es decir, no en su cuerpo, sino en una visión espiritual, una revelación del Espíritu Santo espiritual que lo hacía ver, sentir, percibir como que estaba en ese lugar, pero no necesariamente estaba en cuerpo, sino en el Espíritu. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis 17:3, cuando Juan dice: y me llevó en el Espíritu al desierto. Es decir, la revelación lo lleva a un lugar y no necesariamente está en este lugar en físico. Este tipo de visiones que muchos hombres de Dios tuvieron en la palabra de Dios fueron a través de algo llamado un éxtasis. Ahora, habría que preguntarnos qué es el éxtasis. Hechos 11:4 nos habla de esto y dice: entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Entonces Juan está viendo una visión sobrenatural de un lienzo que bajaba desde el cielo hasta donde él estaba. Debe haber sido algo inmenso, obviamente. Él lo describe como un éxtasis. Y el mismo apóstol Pablo nos habla acerca de una experiencia que él tuvo al subir al tercer cielo, en el cual también cayó en este estado de éxtasis. Esta está descrita en 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es decir, Pablo está hablando acerca de sí mismo y dice: yo no me voy a gloriar de mis logros terrenales, sino de mis dones espirituales. Y uno de ellos era haber tenido la oportunidad de ir al tercer cielo. Y dice Pablo: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui al tercer cielo y escuché y vi cosas inefables que no les da al hombre conocer. Estas son algunas de las referencias acerca del éxtasis. Pero, ¿qué es el éxtasis? El diccionario bíblico lo define como el estado en el que las funciones sensoriales e intelectuales quedan suspendidas en tanto que el alma, despreocupada del cuerpo, contempla lo sobrenatural. Es decir, que los ojos espirituales del alma son abiertos y pueden contemplar lo sobrenatural, mientras que los otros sentidos del cuerpo, como el oído o la vista, están suspendidos. Entonces el apóstol Juan al instante se halla ya en el reino de los cielos. Y wow, nos da una descripción maravillosa de la gloria de Dios.
Demos un vistazo junto a Juan. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan nos describe el aspecto de Dios sentado en su trono y lo describe como una piedra preciosa, porque Dios es puro, santo, bello, precioso. Y dice que el aspecto de Dios es semejante al jaspe y a la cornalina. Fíjate que la piedra de jaspe es una piedra preciosa, pero hay algo que me llama la atención. Esta piedra tiene muchísimos colores. Existe el jaspe rojo y también hay un jaspe verde. También hay un jaspe iraí, el jaspe dálmata, el jaspe leopardo, el jaspe moquita, el jaspe océano, que es azul, el jaspe orbicular, el jaspe paisina, el jaspe policromo y el jaspe sanguíneo, entre muchos otros colores más de los cuales existe en esta piedra. Esta piedra preciosa es una de las que más colores emana. Obviamente que lo que Juan está describiendo es que el Señor en su trono es cristalino como una piedra preciosa y emana multitud de luz. Y esta luz obviamente tiene multitud de colores. Me llama la atención porque este pasaje tiene un paralelismo increíble con el pasaje de Ezequiel capítulo 1 versículo 4 en adelante, donde también Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios y describe el trono de Dios y a Dios de una manera bastante similar. Lo único que Ezequiel lo compara como una llama de fuego, y obviamente el fuego tiene esta misma paleta de colores: rojo, amarillo, marrón, anaranjado, y en algunos puntos también hay fuego azul, que es la misma paleta de colores, podríamos decir esto, del jaspe, es decir, una paleta amplia de miles de variantes. Es decir, Dios es un ser maravilloso, precioso, sin igual. Por eso la palabra de Dios dice que Él habita en luz inaccesible, por toda esa luz maravillosa que Él emana, y ese juego de miles de colores, de combinaciones que emanan del trono de Dios. Y dice que sobre el trono hay un arco iris como esmeralda. Recordemos que el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre, de que no volvería a destruir la tierra con agua. Ahora obviamente la tierra está preparada para el fuego. Eso lo dice el apóstol Pedro. La esmeralda tiene varias tonalidades, pero es color verde. El color verde en la Biblia nos habla acerca de la esperanza. Es decir, que Dios es un Dios de esperanza y da esperanza para este mundo. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? La interpretación más aceptada y más apegada a la palabra de Dios es que los 24 ancianos es una representación de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. Esto debido a que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se establecerían 12 tronos en el cielo, y que en la restauración, es decir, en el reino milenial, ellos juzgarían a las 12 tribus de Israel. Esto fue dicho por el Señor en Mateo 19:28 y Lucas 22:28 al 30. Pero obviamente los 24 ancianos también es una representación de los salvos del Antiguo Testamento y de la iglesia, que somos los salvos del Nuevo Testamento. Esto debido al cántico de los 24 ancianos que está descrito en Apocalipsis 5:9, que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, que 12 de estos 24 ancianos es una alusión a la iglesia, porque los ángeles no pueden dar esta alabanza y decir: tú nos redimiste, porque solo el ser humano ha sido redimido por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque recordemos que Él murió por la humanidad, no por los ángeles, no por arcángeles, no por serafines, no por querubines, murió por la humanidad. Entonces, estos 24 ancianos representan también los salvos por la gracia de Cristo. Y eso también lo vemos en que dice la palabra que tienen coronas. Y como veíamos en el podcast anterior, el Señor Jesucristo promete a la iglesia que el cristiano fiel recibirá la corona de vida.
y veíamos que hay diferentes coronas: corona de vida, corona de gracia, corona incorruptible de gloria, etc. Y también dice que estos 24 ancianos visten de ropas blancas. Y esto es una clara alusión a la vestimenta del creyente que dice Apocalipsis capítulo 19: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Versículo 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto ya lo veíamos en el podcast del capítulo 1, que estos 7 espíritus de Dios es otro nombre que se le da a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Si quieres conocer por qué decimos esto, te invito a que vayas y escuches el podcast del capítulo 1. Versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice que del trono de Dios salen relámpagos y truenos y voces. Wow, esto nos habla de la potencia de Dios sentado en su trono. Aleluya. Y esta es la misma descripción de la gloria de Dios que estaba en el Monte Carmelo cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 19:7 y Éxodo 20:18. También esto está descrito en Ezequiel capítulo 1. Y dice la palabra de Dios que en el Monte Carmelo salían truenos y relámpagos y voces, y por eso el pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés: ve tú y no vayamos nosotros, porque ellos le tuvieron miedo a la gloria de Dios. Y vemos que esta misma gloria está en el reino de los cielos. De su trono salen relámpagos y truenos y voces. Versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí el apóstol Juan agrega un elemento más a este cuadro glorioso, maravilloso, que es el mar de cristal. Esto representa la restauración de todas las cosas, ya que hoy en día, claro, el mar simboliza el sistema mundano, pues sus olas son traicioneras y feroces. Pero en el cielo este mar es quieto, apacible y totalmente cristalino, es decir, emana una pureza, una quietud. Es el reino de paz, de pureza de Dios. Y vuelvo y repito que este paralelismo impresionante que hay entre este capítulo y Ezequiel capítulo 1 es tremendo, ya que en Ezequiel se presentan los mismos elementos al describir la gloria de Dios. Se habla del trono, de esa luz gloriosa que emana del trono. Se habla de este mar de cristal, y también en Ezequiel se nos habla de estos 4 seres vivientes. ¿Qué apariencia tenían estos seres vivientes y qué clase de seres son estos? Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Juan no logra determinar qué clase de seres son estos, solo dice que son seres vivientes, es decir, que hay vida en ellos. Ahora, analizando la palabra de Dios y de acuerdo a la teología, podemos identificar estos seres como serafines. La palabra serafín se describe como fuego abrasador o un ser ardiente, es decir, seres de fuego. Y esto de acuerdo a la descripción de Ezequiel, que los describe como seres de fuego. Los serafines son los seres de más alta jerarquía entre los ángeles. Debemos de entender que su apariencia puede realmente ser distinta y que no necesariamente sus rostros son como se describe, sino que esto solamente es una representación de la perfecta creación de Dios. Por ejemplo, el león nos habla de la nobleza, el becerro de la fuerza, el hombre de la inteligencia y el águila del rejuvenecimiento. Con estos rostros que parecerían extraños, solamente están dándonos un mensaje acerca de lo perfecto de la obra creadora de Dios. ¿Y por qué decimos que su apariencia puede ser diferente? Porque el apóstol Juan los describe a cada uno con un rostro diferente, pero Ezequiel los describe y dice que todos tenían 4 rostros: a un lado el león, al otro lado el becerro, al otro lado la cara de hombre y al otro lado la cara de águila. Entonces vemos una diferencia, pero a la vez una similitud. Son los mismos rostros, solo que Juan les asigna uno a cada uno y Ezequiel les asigna los 4 rostros a los 4 seres. Obviamente esta forma solamente es un simbolismo para representar
la perfecta creación de Dios con estas 4 características: nobleza, fuerza, inteligencia y rejuvenecimiento. El versículo 8 nos arroja todavía más luz acerca de la identidad de estos 4 seres vivientes y del por qué estos encajan en la clasificación de serafines. Versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El apóstol Juan acá dice que tenían 6 alas, y es exactamente lo mismo que vio el profeta Isaías en Isaías capítulo 6 versículo 2. Por encima de él habían serafines, mucho ojo con eso. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Podemos ver que son los mismos seres, porque dice que tenían 6 alas también. Con 2 cubren su rostro, con 2 sus pies y con 2 vuelan. Cubren su rostro y sus pies en reverencia a Dios Todopoderoso que está frente a ellos. Y vemos que Isaías los identifica como serafines y están cantando también lo mismo que en Apocalipsis: Santo, Santo, Santo. Por esto concluimos que estos seres que describe Isaías como serafines son los mismos seres que está describiendo Juan en Apocalipsis como 4 seres vivientes, es decir, que son serafines. Y acá en el versículo 8 encontramos también el primero de los 20 cánticos que aparecen a lo largo de todo el Apocalipsis. En este primer cántico, los serafines exaltan a Dios por su santidad, su omnipresencia y por su eternidad. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9 y 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: cada vez que se levanta esa adoración angélica de los serafines y que dicen Santo, 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 la multitud de redimidos que están acá representados por los 24 ancianos se postrarán, nos postraremos delante del Padre y arrojaremos nuestras coronas, esa corona incorruptible de gloria que representa ese logro del cristiano, a los pies de Dios, en una señal de decir: todo lo que soy, todos mis logros, todo lo que pude haber logrado está a tus pies, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda exaltación. Aleluya. Sin duda, en este cuadro se inspiró el himnólogo Abel Zavala cuando canta esa alabanza al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. Entre la multitud de redimidos, en asombro allí me habré de postrar y voy a cantar: digno es el Cordero de Dios. Qué maravilloso será estar como iglesia delante del trono de Dios. Amén. Yo quiero estar ahí, mi amado hermano. Esforcémonos por estar ahí. Pondremos nuestros galardones a los pies de Dios. Y el versículo 11 termina con un segundo himno. Este será cantado por nosotros, los redimidos, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le daremos alabanza y gloria al Señor, reconociendo que Él sustenta toda la creación. Como lo dice Efesios capítulo 3 versículo 9, rendiremos adoración y exaltación a Dios. Qué cuadro más precioso, el trono de Dios emanando colores preciosos, el arco iris precioso sobre el trono, el que está sentado, el anciano de días, sus cabellos blancos como la nieve, su ropa blanca con un blanco enceguecedor, el mar de cristal frente a él, la multitud de redimidos postrados, los serafines cantando Santo, 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 Dios Todopoderoso,
y toda la multitud de redimidos arrojando nuestras coronas delante de sus pies. ¡Wow! ¡Qué cuadro más precioso e impresionante nos acaba de presentar acá el apóstol Juan! Pero te tengo noticias, ahí estaremos y lo veremos y lo viviremos y lo sentiremos porque estaremos ahí. Esfuérzate para estar ahí entre la multitud de redimidos para que estemos adorando y bendiciendo el nombre de Dios frente a su trono. Y bien, por hoy hemos terminado un capítulo más. Y a pesar de esto glorioso y maravilloso, todavía no entramos a lo que es la profecía de Apocalipsis. Todavía nos falta un capítulo más acerca del Cordero, porque hasta acá el Señor Jesucristo no ha hecho su entrada. Esto lo veremos hasta el próximo capítulo, así es que no te lo puedes perder. Y si tú todavía no eres cristiano, yo te invito a que hoy aceptes a Jesucristo en tu corazón para que puedas estar delante de su gloria y contemplar con tus ojos todo esto glorioso que está reservado para el pueblo de Dios y le veremos tal cual Él es. Que el Señor te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy tengo tiempo de sentir el amor. Hoy tengo tiempo de borrar el dolor.